Vamos a presentar al doctor José Julián Rivera. Nos complace presentar, le tenemos presente. Para conocerlo un poquito mejor, el doctor José Julián Rivera, director del LEMAC, Centro de Investigaciones Legales de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Premio Innovar 2023, Premio ADES 2023, a 6, Premio Internacional Juan Antonio Fernández del Campo de la Asociación Española de la. Buenas tardes, ingeniero, y gracias por formar parte del evento. Y le invito, por favor, que pueda empezar con su ponencia. Bueno, bien. ¿Qué nos convoca para charlar en este ratito? La invitación fue para poder conversar a un grupo de alumnos en Ingeniería Civil sobre los concretos asfálticos. Esa fue la convocatoria que me hicieron llegar hace un tiempo. Yo dije, bueno, que con mucho gusto iba a estar tratando de colaborar con eso. Tratando de darle a esto que vamos a ver algún perfil relacionado con lo que hace a alumnos que posiblemente recién se estén acercando al concepto de lo que es el concreto asfáltico, y por ahí tal vez imagino a otros que ya tienen alguna idea al respecto. ¿Está bien? Entonces yo me imaginé, digo, bueno, vamos a tratar de recorrer un camino de conceptualización de lo que puede ser la idea del concreto asfáltico desde lo básico y tratando de llegar a dar un poquito algo tal vez que exceda en alguna medida lo que ven ustedes como formación de grado, como para que aquel que ya está en tema se lleve algo también. Espero medianamente lograrlo y lo voy a hacer mediante lo que yo utilizo comúnmente, ¿está bien? Lo que les voy a comentar ahora no significa que es la única manera de ver a un concreto asfáltico, justamente hay otras maneras. Yo lo voy a hacer relacionado con lo que en el temario he propuesto para abordarlo, mediante una introducción, analizar un poco los materiales intervinientes y ver también lo que se conoce como el método de diseño Marshall. No es el único método de diseño de un concreto, es el más básico, es el primero que se ha desarrollado, existen otros. En Perú hay algunos hay algún otro que se está utilizando, algunas universidades tienen el equipo de otro método de diseño que se puede usar de manera complementaria, como es el SuperPave. Yo no voy a hablar de SuperPave por dos razones. Primero, porque es un poquito más complejo verlo, posiblemente, pero además porque no es lo que comúnmente utilizo en mi medio local como para el diseño de los concretos. Entonces, lo voy a tratar de referenciar a todo lo que les comenté, a lo que yo tengo aquí en Argentina como medio local impuesto al diseño de concreto. No es lo único, pero sí es una base conceptual que les puede servir. ¿Está bien? Entonces, después si quieren al final, lo charlamos con las consultas que fuera, como para ver cómo eso se adapta a otros medios. A ese diseño Marshall, que vamos a tratar de comprender el concepto de cómo es que nació el diseño de un concreto asfáltico, lo vamos a ver con una tendencia que existe en los últimos años en cuanto a estudiarlo de manera complementada, porque se sabe que esto que tradicionalmente teníamos como una metodología de diseño de los concretos, tenía ciertas falencias o podía ser mejorado, entonces se ha complementado. Y vamos a analizar un par de cositas más que podrían tener relación con esta temática como para ver si le podemos despertar el interés en la misma. Entonces, la charla va a ir en eso. Va a ser una charla dirigida a alumnos de ingeniería civil que pueden llegar a estar en distintos cursos de lo que es su formación, así lo entiendo yo, algunos que pueden ya tener alguna base conceptual sobre esto, otros que no, entonces vamos a tratar de no perder a nadie en el camino, y aquellos que ya están un poquito metidos, tratar de darles algo más, aunque sea a un nivel de planteo, como para que después puedan avanzar en la temática a quien les interese. Bien,
vamos a posicionarlo entonces desde lo más básico. Estamos hablando de vialidades, ¿está bien? La obra vial se manifiesta a través de unas vialidades como una característica, como una forma de expresión particular de un modo de transporte. Tenemos el sistema de transporte, dentro del sistema de transporte está el modo de transporte carretero y la forma de expresión en infraestructura es a través de sus vialidades. Y estas vialidades nos otorgan una superficie de rodamiento, que es por donde vamos a circular como usuarios. Esa superficie de rodamiento puede ser del tipo natural o levemente mejorada, que es lo que muchas veces en algunos medios se le llama como afirmado. Yo en mi medio local lo denominamos un mejorado, pero un afirmado sería tal vez el concepto con el cual ustedes más comúnmente lo hayan escuchado mencionar, que me da una superficie de rodamiento, por supuesto, mejor que si no hubiera una intervención, pero que no es un pavimento en sí. Cuando ya entro en el campo de aquellas superficies de rodamientos que implican una pavimentación, las voy a encontrar del tipo asfáltica, aquellas que tienen una superficie de rodamiento que tiene un contenido de asfalto. Las va a ver del tipo de hormigón o de concreto, es decir, aquellas que utilizan del cemento para su constitución, en losas que pueden ser de distintas tipologías, y habrá otros que pueden ser, por ejemplo, pavimentos de mampuestos, como pueden ser mampuestos naturales, es decir, piedras, a veces en algunos medios conocidos como adoquines, otros conocidos como granitullos, o con pavimentos intertrabados, como es el caso que vemos en la imagen. ¿Está bien? Entonces nosotros nos vamos a quedar en una tecnología, la de los concretos asfálticos, que se relaciona con los pavimentos asfálticos. Entonces ya partimos de que en las vialidades tenemos diversas formas de resolver la superficie de rodamiento y una de esas es mediante el pavimento asfáltico. Ahora, el pavimento asfáltico no es solamente lo que tengo como capa de rodamiento superior, ¿está bien? Sino que como pavimento hay todo un paquete estructural que lo compone. Y ese paquete estructural, que es algo que ustedes van a estudiar cuando estudien diseño estructural de pavimentos, si es que no lo han hecho ya, van a ver que se resuelve mediante diversos modelos que tratan de entender a ciertas características particulares de esos pavimentos. Algunos de ellos, como ven ahí en la pantalla, por ejemplo, si seguimos las definiciones de ASTO, pueden ser del tipo flexible, cuando apoyan sobre una base de comportamiento granular y que tienen un espesor, hasta un espesor dado debido a lo que contempla el modelo, en este caso 15 centímetros, o que si exceden ese espesor, dado que se genera un grado de rigidez un poquito mayor, se lo suele llamar semiflexible, entonces ya hay que tener en contemplación algún otro modelo, o que si tiene un grado de rigidez la base sobre la que apoya, ya deja de ser, más allá de los espesores, ya deja de ser flexible o semiflexible y se transforma en semirrígido, y así están los otros tipos de pavimentos. Bueno, la cuestión es que ese conjunto de los pavimentos flexibles, semiflexibles o semirrígidos, todos son los que entran dentro de lo que conocemos como los pavimentos asfálticos. Cada uno con particularidades en sí, que los distingue después cuando uno va más al detalle, pero con un aspecto fundamental, que es que una o más de sus capas superficiales se constituyen con un ligante del tipo asfáltico. ¿Está bien? Entonces, el pavimento asfáltico no hay un solo tipo, los hay de diferentes tipologías. Eso lleva a distintos comportamientos que pueden ser bastante diferentes entre sí, pero tienen como particularidad, más allá de ese comportamiento, que su capa de rodamiento ha sido lograda gracias a la presencia de un ligante asfáltico. De estas posibilidades que estamos viendo, la inmensa mayoría de los casos que ustedes se van a encontrar en su actuación como ingenieros civiles y específicamente como ingenieros viales, se relacionan con lo que conocemos como el pavimento flexible.
No quiere decir, tal vez alguno de ustedes se dedique a diseñar y a construir y a mantener autopistas a lo largo de toda su vida. Bueno, pero eso no va a ser la generalidad de los casos. Posiblemente aquel que termine dedicándose a la ingeniería vial y que entre nosotros nos reconocemos como ingenieros viales, lo más probable es que en su día a día se encuentre con un pavimento flexible. Y lo más probable también es que en la inmensa mayoría de los casos, ese pavimento se materialice mediante lo que conocemos como un pavimento flexible multicapa. A ver. Estoy teniendo problemas para... Ahí está. Entonces, para un pavimento flexible multicapa, ¿qué es lo que estamos viendo ahí en la pantalla a la izquierda? Es decir, algo que tiene una carpeta de rodamiento asfáltica que apoya sobre base, subbase y subrasante. ¿Está bien? No vamos a meternos en ninguno de estos temas, pero todo esto que les vengo comentando hasta ahora, que les he comentado en, no sé, 10 minutos que estoy hablando con ustedes, es algo que lleva horas y horas de comentar cuando uno está dándolo a nivel de grado. Entonces llegamos ahora que ese pavimento flexible multicapa tiene una capa de rodamiento superficial que es lo que conocemos como la carpeta. Podría tener una base asfáltica, pero supongamos que nos quedamos con esa carpeta. ¿Cómo puede ser esa carpeta asfáltica en cuanto a su constitución? Bueno, puede provenir del mezclado de materiales con el ligante asfáltico, entonces puede ser constituida por una mezcla, esa carpeta de rodamiento. O puede ser una capa que se resuelva por riegos sucesivos. Por ejemplo, un riego asfáltico, luego una distribución de agregado de árido, que se conoce como un riego de árido, otro riego asfáltico, un riego de arena o no, o en distintas secuencias, lo cual da lugar a lo que a veces se denominan tratamientos superficiales o demás. Pero son capas que no implican una mezcla de los materiales. Entonces, una forma de clasificar a lo que puedo tener como una capa asfáltica es si proviene de un mezclado o no. Otro aspecto que me permitiría clasificar lo que yo puedo tener como capa asfáltica es si esa constitución, en este caso sí, de la capa se realiza con un ligante asfáltico que entra en frío o en caliente. En caliente es lo que comúnmente se realiza cuando se eleva la temperatura del cemento asfáltico para disminuir la viscosidad. Ustedes saben que a temperatura ambiente el cemento asfáltico tiene una viscosidad alta. Si yo incremento la temperatura hasta cierto rango, que las puede haber de distintas magnitudes porque hay distintos tipos de cementos asfálticos, no me voy a meter en eso, puedo generar una mezcla en caliente porque los áridos van a poder mezclarse con ese ligante que ha perdido viscosidad. O existen otras técnicas, algunas ya en desuso en el mundo hace muchos años, que a veces se aplican todavía en Perú, como son los de los asfaltos diluidos, o preferentemente como la técnica de las emulsiones asfálticas, que me permiten generar esa mezcla en frío. Entonces puedo tener mezcla en frío o en caliente. Las puedo estar generando, más que mezclas, capas asfálticas. Las puedo estar generando en una planta para luego transportarla a la obra y colocarlas, o las puedo estar generando a esa capa específicamente dentro de la obra. Entonces tendré capas que se materializan en planta o in situ. Podrá ser que esas capas tengan un aporte estructural, o sea, la lógica sería, hago una carpeta de rodamiento, asfáltica en este caso, es porque quiero darle estructura a ese paquete estructural del pavimento. Pero hay otras que no se realizan para dar estructura, sino que se realizan, por ejemplo, para dar buena superficie de rodamiento. Se quiere tener funcionalidad en esa vialidad. Entonces, se diseñan y se han llevado adelante para que esa característica de buena superficie de rodamiento se mantenga más en el tiempo, aunque no sean capas que me den aporte estructural. Entonces pueden ser con aporte estructural o sin ese aporte. Se pueden realizar solo con materiales vírgenes o se pueden realizar, por ejemplo, utilizando el material de fresado de pavimentos anteriores, que es lo que conocemos como RAP, u otros materiales
reciclados, como pueden ser, más que reciclados, utilizados sería la palabra, como pueden ser adiciones plásticas, neumáticos fuera de uso, ciertos aceites muy pesados que permitan rejuvenecer asfalto y demás. O sea, puede haber materiales que se están reutilizando de algún modo. Se pueden realizar con este ligante asfáltico del tipo convencional o con un ligante asfáltico del tipo modificado, en donde se le incorpora generalmente algún polímero que modifica ciertas características. Nuevamente, toda una temática para hablar. O con granulometrías de los agregados que son del tipo densas, como vamos a ver en un par de filminas adelante, o que son del tipo abiertas, dependiendo de qué es lo que yo quiero lograr de la mezcla. En resumen, existe todo un sistema de mezclas asfálticas o de capas asfálticas que yo podría lograr dándole una de cada una de esas calificaciones y algunas más también. Ahora, ¿qué sucede? Así como les decía que en la inmensa mayoría de los pavimentos asfálticos yo voy a estar trabajando con un pavimento flexible y ese pavimento flexible muy probablemente sea un pavimento flexible multicapa, lo que le tengo que decir también es que seguramente en la inmensa mayoría de los casos lo que termine trabajando va a ser con una carpeta de rodamiento en ese pavimento que va a ser una mezcla que va a estar constituida en caliente, que se va a realizar en planta para ser transportada a la obra, que va a tener aporte estructural, que podrá tener o no solo áridos virgen o material virgen, puede ser que tenga material reciclado, que muchas veces o mayoritariamente va a tener un ligante convencional en su constitución, pero que puede ser que tenga un ligante modificado y que va a ser, como es del tipo estructural y con todas las características que le vengo comentando, que va a presentar una agrometría densa. Y eso es lo que podemos denominar ahora sí como un concreto asfáltico, el concreto asfáltico en caliente. ¿Está bien? Eso es seguramente lo que ustedes se van a encontrar en la mayoría de los casos. Entonces, este es el tema sobre el cual les voy a comentar un poco más. Un concreto asfáltico en caliente. Es lo único que tenemos que deducir de esta imagen. ¿Es la única tipología que puedo encontrar de capa asfáltica? No, claro que no. Por eso he comentado todo lo que les comenté hasta ahora. Pero sí, probablemente sea la que mayoritariamente ustedes vean y que es la madre, digamos, de todas las capas asfálticas que puedo encontrar. ¿Qué tiene ese concreto asfáltico que se realiza en caliente? Ahí lo ven en caliente, ¿ven cómo está desprendiendo solvente? Es una mezcla que apenas producida puede tener unos 140, 150 grados centígrados y que está constituida por materiales. Generalmente esos materiales se los suele distinguir a partir de esa calificación que yo les estoy dando en pantalla. Por la existencia de un agregado grueso, uno o más, de agregados finos, de lo que conocemos como un relleno mineral, del cemento asfáltico, del ligante asfáltico que va a ser lo que va a darle la característica de una mezcla asfáltica, y de otros materiales. Entonces, en esta primera parte de lo que queremos recorrer, luego de haber realizado la calificación, veamos algunos aspectos de estos materiales. Agregados, tanto gruesos como finos, hay mucho para estudiar y mucho para decir. Dependiendo de la zona en la que yo esté trabajando, será clásico o típico el agregado con el cual yo tenga que trabajar. Y muy probablemente ese agregado lo obtenga o de la explotación de canteras, en donde lo que me va a llegar como agregado es un material comercial. ¿Por qué? Porque la cantera va a abastecer a muchísimas obras viales, como más o menos nos deja ver la imagen, es algo a gran escala, en donde habrá consideraciones en cuanto a ciertas características mineralógicas del agregado a utilizar, destape, explotación y demás, como para tener en cuenta, o tendrán como origen un yacimiento, es decir, un lugar de extracción en donde el agregado puede ser también que se tenga que triturar y demás, pero que puede ser que no abastezca a gran cantidad de horas. Puede ser que yo tenga para una obra vial de importancia en particular, tenga un yacimiento que abastece. Ahora no puede ser
que haya una cantera que era una obra. Entonces estamos hablando de una escala distinta. Ya en el yacimiento el material puede ser que no sea... Bueno, entonces tenemos esos dos orígenes importantes para empezar a distinguir entre lo que es el agregado, y bueno, habrá toda una serie de aspectos fundamentales que van a complementar esto, como para llegar a definir en alguna medida lo que es las características de lo que yo efectivamente luego tengo como agregado grueso y fino para la obra. ¿Está bien? No necesariamente se trabaja con el concepto de agregado grueso y fino. Generalmente esto tiene más que ver con cuando el material lo tenemos cuando al agregado lo tenemos como un material comercial. Eso es lo que yo encuentro en mi medio. Yo, por ejemplo, en donde trabajo comúnmente, el agregado más cercano se encuentra a 300 y pico, 400 kilómetros. Entonces, viene de una cantera. Entonces ya me viene como un material comercial. Yo ya sé medianamente lo que estoy comprando. No me tengo que preocupar por rendimiento, por destape, por andar cribando ni nada por el estilo. Me viene un material comercial. Entonces, ¿cómo lo compro? Lo compro por sus tamaños, y entonces puedo tener generalmente agregados que están retenidos en el tamiz número 4, es decir, para decirlo de una manera, de más de 5 milímetros de tamaño, entre 5 y 19, lo que comúnmente utilizamos, o 620, y un agregado que está por debajo de esos 5 o 6 milímetros, que es lo que conozco como un agregado fino. Entonces, tengo un agregado grueso, puede ser que en la realidad de ustedes, de una obra en particular, tengan distintas otras cantidades de fracciones, o que tengan un único agregado que de alguna forma está graduado como para poder utilizarse en una mezcla fáltica. Vamos con esta línea de pensamiento, que tengo un agregado grueso y un agregado fino, o al menos uno de cada uno. Entonces, ¿qué le voy a pedir a ese agregado grueso? Distintas características. Quiero que cumpla con cierta granulometría, por algo que le voy a comentar en breve. Quiero que tenga una buena forma. Una buena forma significa que se aproxime a la cubicidad, porque la cubicidad me va a decir que de la manera en que se acomode el agregado en la estructura se va a comportar de igual modo. En cambio, la cubicidad son 3 dimensiones de un elemento medianamente similares. Si hay 2 dimensiones por encima de una tercera, lo que yo voy a tener es un elemento lajoso. 2 dimensiones en planta respecto a la tercera, que es el espesor. Entonces, la laja no es adecuada porque no se acomoda bien y se puede quebrar. Y en cambio puedo tener, si no, una dimensión muy elevada respecto de las otras dos. Entonces lo que tengo es una aguja. Y la aguja también se quiebra y se acomoda de forma inadecuada. Entonces, quiero que tenga buena forma, quiero que sea de trituración, que tenga gran cantidad de sus caras trituradas, si no todas. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar buena fricción. Creo que sea resistente, que no se rompa cuando se transporta desde el origen a la planta, que no se rompa cuando yo estoy generando la mezcla fáltica, que no se rompa de otra manera cuando lo coloco en la obra y lo compacto, y que no se rompa ni pierda sus características resistentes cuando empieza a operar la obra. Quiero que tenga buena compatibilidad con el ligante, quiero que adhiera adecuadamente con el ligante asfáltico. Quiero que tenga una absorción, sí, pero no elevadísima. ¿Por qué? Porque lo que se absorbe es asfalto. Y el asfalto es lo que mueve el amperímetro en cuanto a los costos de una mezcla asfáltica. Entonces, si tiene una absorción muy alta, primero que seguramente va a tener baja durabilidad, pero además va a haber mucho asfalto que se va a absorber en el agregado y que no va a estar trabajando como asfalto, sino que va a estar rellenando poros. Y quiero que sea limpio porque no quiero que haya elementos deleterios o elementos que me interfieran en la buena calidad de la mezcla. ¿Cómo hago para establecer esas condiciones que yo quiero del agregado? Bueno, a través de ensayos. Entonces, yo caracterizo seguramente cuando ustedes vean una especificación técnica de lo que es cualquier capa fáltica, en este caso una mezcla fáltica que es un concreto fáltico en caliente, van a ver una serie de ensayos que se deben cumplir como para establecer esas condiciones que yo les venía comentando recién, que quiero del agregado. Ahí tengo, por ejemplo, bueno, la granulometría claramente está, el desgaste de Los Ángeles seguro ustedes los conocen, tiene que ver con la resistencia al agregado, este tal vez no lo han visto,
pero es el microdeval, es una resistencia un poquito más a un nivel más chiquito para otras partes de lo que tiene que ser la operación del agregado, y este que vemos aquí abajo es el coeficiente de pulimento acelerado, que es la resistencia a mantener la aspereza. O sea, esto vamos de una resistencia desde lo más grosero hasta lo más fino. Todos componentes de una resistencia, de ese concepto de resistencia en sí. Ahí lo que estamos viendo es un ensayo de hervido que me permite ver la compatibilidad de manera acelerada entre el agregado y el ligante. O por ejemplo aquí el ensayo de cubicidad de lajas y de agujas que me permite saber la forma que tiene el agregado, y ahí vemos el ensayo de polvo adherido que me permitiría ver la limpieza. Y así hay toda una serie de ensayos que cada especificación técnica, hay algunos que se solapan en sí, por lo tanto hay especificaciones técnicas que usan uno y otras que usan otro. Acá, por ejemplo, no estoy metiendo ningún ensayo de angularidad, pero del cual podría estar hablando. Podría estar mostrándole determinaciones de pesos específicos, que son lo que me permiten establecer la absorción. Podría estar, si tuviera alta absorción, podría estar analizando, bueno, si esa alta absorción es dañina al agregado, entonces podría estar viendo un ensayo de ataque de sulfatos, de resistencia al ataque de sulfatos, o así otros ensayos que yo podría haber incluido en esta filmina, pero que digamos que lo que es mostrado lo tengo ahí a manera de ejemplo. Con el agregado fino, con lo que podríamos denominar comúnmente como una arena, pasa más o menos lo mismo. Yo quiero que responda a cierta granulometría, porque ahora vamos a ver por qué, que tenga también un buen grado de trituración, al igual que se lo pedía al agregado grueso, que nuevamente no presente impurezas. Es más probable que un agregado fino presente cierto tipo de impurezas, por ejemplo, arcillas, y que sean del tipo reactiva, lo cual puede dañar y envejecer la mezcla, bajar la durabilidad de la mezcla, que sea compatible con el asfalto, nuevamente el tema de la absorción, por lo que ya les había comentado, y que tenga un aspecto que les voy a comentar más finalizando la charlita, una buena concentración crítica. Ahora, más hacia adelante les voy a contar qué es esto de concentración crítica, porque muy probablemente sea un concepto que no lo han visto, porque no es del todo usado por fuera de lo que es el ámbito aquí de Argentina. En España se usa un poquito, y en Perú en algunos trabajos que hemos tenido que hacer se ha utilizado, pero no recuerdo si está en la especificación técnica general. Y entonces ahí tienen también unas imágenes de algunos ensayos que uno podría estar analizando en ese sentido. Decimos, bueno, la granulometría, ahí tenemos un volumenómetro de Le Chatelier que me permitiría estar estableciendo las densidades para, trabajando entre densidad aparente, real y la desaturada superficie seca, establecer la absorción que tiene ese agregado. Ahí vemos un ensayo que no sé si conocen, pero que es el de equivalente arena. Esto lo que me permite saber es cuánto es que de esa arena es arena y cuánto es que es de este material deleznable, que sería posiblemente alguna arcilla o algo por el estilo. Aquí vemos el de angularidad, que me permite saber un poco el grado de trituración que tiene ese agregado. Ahí vemos el Riedel-Weber, que es el análogo al ensayo, al test de hervido para agregado grueso, pero en este caso para agregado fino, para saber qué tan compatible es ese árido con el asfalto. Y allí vemos también el azul de metileno, en donde si tuviera un equivalente arena bajo, es decir, tuviera presencia de arcillas en la arena, también tendría que ver, bueno, tal vez tiene una arcilla, pero es una arcilla que no es nociva. Entonces, con el azul de metileno, veo qué tan reactiva es la arcilla, y posiblemente algo que tiene alto contenido de arcilla no lo desecho porque su arcilla no sea altamente reactiva. Y este que vemos acá es el que habla de la concentración crítica, que les voy a adelantar un poquito de qué se trata antes de llegar al análisis en cuanto a lo que tiene que ver a la mezcla asfáltica. La concentración crítica, lo que está midiendo ese ensayo que ven ahí, es el acomodamiento de mínimo contacto de las partículas finas de un agregado. Se le determina concentración crítica a estos, al fino del agregado fino, es decir, al PASA 200 del agregado fino, y al relleno mineral, que ahora vamos a ver en una pantallita. Entonces,
esa concentración crítica, ese acomodamiento de las partículas de mínimo contacto, me dice algo para la mezcla asfáltica. Pongamos un paréntesis ahí y cuando lo vemos ya terminando la charlita, van a ver de qué se trata. Otro material entonces es el relleno mineral, conocido comúnmente como filler. Hay filler calcáreo, hay cal, a veces se usa cemento, pero digamos que lo importante es su grado de finura. Entonces importa su granulometría en cuanto al grado de finura, el grado de actividad y nuevamente la concentración crítica que tiene que ver con lo que les comentaba recién. El otro elemento entonces que habíamos mencionado, el cemento asfáltico, llamamos cemento asfáltico, ya sea que es convencional o que sea modificado, cada vez se utiliza más desde hace muchos años y para ciertas vialidades sin posibilidad de eludirlo, el asfalto modificado con algún tipo de polímero, SBS, estireno butadieno estireno, SBR, estireno butadieno rubber, con NFU, con neumático fuera de uso, y así otros componentes relacionados con polímeros que le dan mejores características al cemento asfáltico. Esto daría como para hablar varias horas de por sí, pero sepan de que existe, ¿no? ¿Qué tiene? Se lo analiza en cuanto a características relacionadas con su vida útil y con su comportamiento viscoelástico en los rangos de temperatura en lo que va a estar sometido durante la elaboración de la mezcla asfáltica, el transporte, la colocación y luego durante la operación. Como les digo, es todo un tema de un curso en sí, hablar del ligante asfáltico, pero bueno, sepamos de que es el que genera, el que le da el nombre de asfáltico a esto que estoy desarrollando. Y decimos, además, hay otros materiales. Otros materiales como que, por ejemplo, si la compatibilidad entre agregado y asfalto no es la más adecuada, ¿qué pasa? Los áridos que mejor se comportan con el asfalto suelen ser los áridos que tienen menor resistencia. Por ejemplo, si yo quisiera mezclar un mármol, una piedra de mármol, para hacer una mezcla asfáltica, tendría buenísima compatibilidad. Pero ¿qué pasa? El mármol se rompe, no tiene resistencia, no hago una buena mezcla asfáltica. Si yo quisiera hacer con cuarzo una mezcla asfáltica, tendría la mayor resistencia, pero no adhiere adecuadamente al asfalto. Entonces tengo que los mejores agregados en cuanto a resistencia no son los más compatibles con el asfalto. Entonces es probable que a veces tenga que incorporar un aditivo como un mejorador de adherencia que me permite que un agregado que apenas adhiere con el asfalto adhiera de mejor modo. Otras veces es probable que piense en la utilización de ciertos tipos de fibras. Las fibras más comúnmente se usan en otras mezclas asfálticas, como son los SMA, los Stone Mastic Asphalt. Pero existen concretos asfálticos que utilizan fibras, e incluso fibras tan raras como el Kevlar y demás, en donde se incorporan para darles mejores características. Entonces podría ser el caso. Podría ser el caso de que yo no esté trabajando con un ligante asfáltico modificado, que esté utilizando un ligante asfáltico convencional, pero que introduzca un modificador como un material más, como por ejemplo es el tema del predigerido de NFU. El predigerido o activado son dos materiales distintos, pero que después terminan dándome las mismas características en la mezcla asfáltica. Es el neumático fuera de uso que se lo trata de una manera, por supuesto polvo de neumático fuera de uso que se lo trata de una manera, y se incorpora, en vez de modificando el cemento asfáltico, se incorpora en la mezcla modificando la mezcla. O podría tener inclusiones de plásticos, etcétera, 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 porque los concretos asfálticos dan como para eso, para que materiales que puedan aportar de algún modo, sobre todo en caliente, se terminen considerando en la constitución de ese concreto. Todo depende de la especificación técnica con la que yo vaya a trabajar. La cuestión es que tengo los materiales y tengo que, de alguna manera, generar la mezcla. Entonces, nuevamente, voy a tener, como es en planta, distintos tipos de plantas asfálticas para un concreto en caliente. Tendré aquellas desmontables y que se llevan a obradores para cada obra, o incluso obras que pueden tener más de una planta asfáltica, de estas pequeñas como la que vemos abajo, o plantas fijas que proveen a varias obras viales, a varias empresas o que se dedican solamente a elaborar mezcla asfáltica. Entonces, desde ese ejemplo
Al otro tengo todo un rango de posibilidades de plantas. Algunas son de producción continua, entonces tiene las mezclas que puedo lograr, son más sencillas de elaborar, pero por lo tanto puede ser que no sean tan uniformes si requiero condiciones muy altas, estándares muy altos de producción, en cuanto no solamente a nivel de producción, sino de calidad de la producción. Por ejemplo, la plantita que estamos viendo abajo posiblemente es una planta de unos que trabajando bien ande en unas 100 toneladas hora. Y la planta que estamos viendo arriba no sería raro que te produzca unas 300 toneladas hora. Pero además, la de abajo produciría unas 100 toneladas hora de una mezcla que tendría bastante variabilidad. En cambio, la de arriba te produciría las 300 toneladas de una mezcla que saldría súper pareja cada una de las toneladas que va produciendo. Bueno, hay plantas que me permiten la incorporación del RAP, del fresado de pavimento asfáltico, otras que no. Eso hay que tener cuidado porque no entra como un agregado más, porque si no se quema y quemo el cemento asfáltico, que es lo que estoy tratando de aprovechar del RAP. Hay algunas que me permiten incorporar altos contenidos de finos y otras que no. Hay veces que es necesario tener un contenido de fino por fuera. Entran ahí a jugar el tema de los filtros de mangas y hay de otros tipos. Entonces, hay también con características en esto. Y también el tema de cómo esas plantas permiten o no la incorporación del mejorador de adherencia. Entonces, nuevamente, bastante para hablar al respecto. Plantas asfálticas es todo un tema en sí, claramente como para poder también analizar. ¿Está bien? Entonces, tiene que ver con eso, con la operación, la calibración, la puesta en marcha, cuando se detiene la planta, los niveles de producción, los mantenimientos. Hay todo un aspecto como para ir analizando en relación a esa temática. Elaboré la mezcla. Ahora la tengo elaborada, entonces la tengo que transportar. Es una mezcla en caliente, sale en una mezcla convencional. En caliente, les comentaba, está elaborándose a unos 150, 160 grados en la planta, está saliendo de la planta, una vez que está en el camión, va perdiendo un poquito de temperatura, está transportándose a unos 150 grados. ¿Está bien? Si esa mezcla se realiza con un asfalto modificado, posiblemente la elaboración se realice a unos 170, 180 o un poquito más de grados centígrados y yo esté transportándola a unos 160, 170 grados en el camión. Si hace mucho frío y la distancia por la cual tengo que transportarla es muy grande, tengo que tener ciertos cuidados, como por ejemplo lo que les quiero ilustrar con las dos imágenes de la izquierda, de ir en bateas que pueden llegar a ser termostatizadas y al menos tener algún tipo de recubrimiento, algún sistema que me permita mantener esa temperatura. O tener que utilizar plantas asfálticas, distintas plantas asfálticas dependiendo en qué parte de la obra esté trabajando, para asegurarme que la distancia de transporte no sea muy grande para que no me llegue la mezcla fría. O tener épocas de veda, acá es bastante común, no tanto la época, sino horarios de veda, en donde tenés que tener, por ejemplo, 5 grados centígrados en ascenso. Entonces, si vos tenés temperatura en donde tenés 5 grados centígrados, pero en la hora anterior vos tenías 4 grados, tenés 5 en ascenso, ya podés empezar a colocar mezcla asfáltica. Si no, no, si tenés 5 grados y en descenso, o sea, en la hora anterior tenías 6 y esta hora tenés 5, ya no, porque cuando terminás de colocar ya tenés 4, 2 o alguna temperatura negativa. ¿Está bien? Entonces, hay limitaciones para el empleo de la mezcla asfáltica. Supongamos que eso está vencido, entonces esas limitaciones se han vencido, es decir, no nos afectan. Lo que viene es el llevar la mezcla para la colocación. Lo que están viendo ahí en pantalla, traté de reunir un par de cosas para mostrarle cómo la pavimentación puede ser en cualquier horario. Por ejemplo, en una autopista es habitual colocar la mezcla asfáltica en lo que se conoce como la ventana. ¿Por qué? Porque es un periodo de tiempo de mínimo tránsito, dado de que se trata de una autopista, entonces uno coloca la mezcla asfáltica cuando menos tránsito hay para tener afectar la menor cantidad de tránsito. Pero claro, en ese momento además es el más oscuro, el más peligroso. Entonces, buen señalamiento, buena iluminación, menor temperatura también muchas veces,
Bueno, hay todas cuestiones en juego ahí para la colocación. Lo que ustedes ven como un equipo ahí es lo que se conoce como la terminadora, o que posiblemente ustedes nombren en el medio local como finisher. ¿Está bien? Que lo que hace es recibir del camión, de una batea, en este caso no, de una caja, tira la mezcla asfáltica a una tolva, eso la mezcla, la lleva por aquí con un tornillo y la deposita a través de una plancha en un espesor dado con una precompactación. Este camión está circulando por encima de un riego asfáltico que hay, entonces lo está afectando. Entonces puede ser que en vez de utilizarse un camión, se utilice un vehículo de transferencia, que es un vehículo similar a la terminadora, pero que va circulando por este carril, por el ya pavimentado, y que a través de una tolva, de un guinche, vuelca la mezcla en la tolva de la terminadora y no va, y el camión vuelca a la transferencia. Hay distintas maneras, eso es lo que les quiero mostrar. Pero digamos que como concepto va a haber algún equipo que las va a colocar. Y que, como es una mezcla asfáltica en caliente, ese equipo va a ser lo que conocemos como la terminadora well finisher. Eso va a darle un grado de precompactación. Un 80%, un 80 y pico por ciento, hay las más nuevas un poquito más todavía, de lo que sería la densidad máxima óptima que podría tener esa mezcla asfáltica. Le tengo que terminar de dar densidad. Le tengo que terminar de dar buena terminación. Por eso lo que hago es, luego de haber distribuido el concreto asfáltico, es compactarlo. Y ahí entran los equipos de compactación, que pueden implicar el amasado de la mezcla para lograr una buena compactación desde abajo hacia arriba, o la compresión de la mezcla para lograr una buena compactación y una buena terminación superficial desde arriba hacia abajo. Y eso es lo que justamente logran los dos tipos de rodillos que comúnmente utilizamos. Los rodillos neumáticos a la izquierda de la pantalla y los rodillos lisos a la derecha, que entran en un tren de trabajo dependiendo de características propias de la mezcla y de la calidad de colocación de la terminadora. No hay una regla escrita en piedra en cuanto a cómo se compacta. Todas las mezclas, no todas, pero muchas mezclas tienen particularidades en cuanto a cuál es la manera más adecuada de compactar. Muchas veces, al menos en el medio local, lo que pasa es que luego de la terminadora entra una pasadita del rodillo liso, como para acomodar nomás, desde el borde externo hacia el interno, como para contener, y luego ya entra el rodillo neumático trabajando para que finalmente vuelva al rodillo liso y le termine dando el mejor sellado y terminación superficial y la compactación final superior. Pero no es lo que comúnmente, o sea, no es lo que comúnmente no es lo que sucede en todos los tipos de obras de aplicación del concreto asfáltico. Entonces sepamos que eso se puede especificar, o muchas veces lo que se especifica es un tramo de prueba. Entonces dice, haga un tramo de prueba en donde analice la mejor forma de compactar, mida densidad, y la que resulta mejor es la que va a utilizar usted en la obra. Compacte la mezcla. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con el concepto desde su composición, elaboración, transporte, distribución y compactación. Ahora, a esa mezcla se la debió diseñar previamente. Entonces, ¿cómo lo puedo diseñar? Como ya les había comentado, existen diversas metodologías. Una que apareció en los 90 es la que se conoce como SuperPave, surge del programa SHARP de los Estados Unidos, que tiene sus particularidades. Desde que se desarrolló hasta el estado actual, ha ido modificándose. Ha habido cosas que se instrumentaban a través de SuperPave que al final no terminando siendo buenos indicadores. Son equipos bastante caros de utilizar, de tenerlos de SuperPave, no obstante los cuales hay laboratorios que están equipados. Allí en Perú, en Lima, hay laboratorios que tienen SuperPave, pero no son los más divulgados. Lo más divulgado
a través de una técnica que surgió a mediados de los 50 en Estados Unidos, son los de la metodología Marshall, que es la que les voy a comentar ahora. La metodología de diseño Marshall lo que hace es tratar de relacionar las necesidades del usuario, que se transforman en requisitos de funcionalidad, interrelacionando con lo que necesariamente yo tengo que tener a un nivel constructivo para analizar una mezcla que me dé lo máximo posible en función de las propiedades de los materiales que yo estoy utilizando. Entonces, ese concepto, y sobre todo en esa época, se desarrolló mediante esta metodología que, claro, como eran las metodologías todas las existentes en ese momento, es del tipo indirecta. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes seguramente han oído hablar de la clasificación de suelos que utilizan el cascador de Casa Grande y demás, ya sea la unificada o la del HRB. Entonces, ¿qué hacen? Uno hace un cascador, junta dos pedacitos, hace un choricito, demás, y sabe las características del suelo, no tiene nada que ver con el suelo. Pero es una forma indirecta de tener una idea de qué es lo que le pasa a ese suelo. O seguramente algún otro haya escuchado hablar del valor soporte relativo que desarrolló Porter, que es un tocho que entra una décima de pulgada o dos y se analiza en el suelo. Bueno, tampoco tiene nada que ver con lo que le pasa a un pavimento, pero de una manera indirecta me permite saber medianamente lo que sucede con ese material. Bueno, Marshall, ¿por qué? Marshall sucede más o menos lo mismo. ¿Por qué era así? Porque en ese momento era lo que se podía hacer con los equipos de medición que había. No había los equipos de medición electrónicos y el avance de teorías que tenemos hoy por hoy como para poder analizar los materiales en forma directa. Entonces, Marshall es algo que me analiza de una manera indirecta, pero avalada por 70 y pico de años de conocimiento y de experiencia, es decir, una base empírica muy fuerte en cuanto a cómo los parámetros que yo tengo con Marshall me dicen algo de la mezcla o no. Y además, en los últimos años, esto con ensayos complementados que vamos a ver ya cerrando la charla de hoy. Volvemos a Marshall. Entonces, para hacerlo muy sencillo, esto claro que no es así, pero como para poder mencionárselo de una manera muy sencilla, lo que tiene como partes constituyentes son dos acciones. Una es una dosificación inicial de los agregados, es decir, obtener una dosificación óptima de los agregados que me permitan un comportamiento relacionado con algo, y luego encontrar para esa dosificación de agregado el óptimo de cemento asfáltico para tener las propiedades de la mezcla que me permitan satisfacer la demanda constructiva, la demanda funcional y al fin y al cabo al usuario en sí, que es la finalidad clara que tiene en lo que estudia. Entonces, ¿qué entra para entender esto de la primera parte de los agregados? Entra la teoría de Weymouth. Weymouth dice que el adecuado acomodamiento de las partículas gruesas o el más alto grado de acomodamiento de las partículas gruesas se puede dar con un nivel intermedio dado de cantidad de partículas finas. De forma tal que sí, esta es la parte que es más difícil de comprender. O sea, esta es la sencilla. Si yo tuviera alto componente de partículas finas respecto de las partículas gruesas no se van a acomodar en su máxima ubicación. Es claro. Ahora, si además tengo por debajo de un contenido óptimo, tampoco voy a lograr el mejor acomodamiento porque voy a tener una disposición de los finos que van a estar separando a los granos gruesos. ¿Por qué esto me interesa a mí? Porque yo lo que estoy buscando va a ser tener agregados que estén en buen grado de contacto, que es por eso es que le pedí a los agregados que tengan buena forma y tengan alto grado de trituración. Yo quiero que tengan buen grado de contacto. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que si, por ejemplo, discretizo lo que son el agregado en 3 fracciones, son mayor la cantidad de fracciones, pero supónganse que yo lo discretizo en 3 elementos, el tener el mayor grado de contacto me permite una adecuada
la más adecuada, el más adecuado acomodamiento de partícula para sacarle el máximo rendimiento posible al roce entre partículas. ¿Qué es esto? Fíjense, 3 tamaños, ¿no? El gris claro, el gris intermedio y el negro. Entonces, en el gris claro, yo conceptualizo las partículas mayores. Entonces, si yo tengo una cantidad dada de partículas mayores, se acomodan, y si son lo más cúbicas posible, se acomodan de una manera que se repite, en donde tocan entre sí todas las partículas y dejan un hueco. Si yo tengo una cantidad óptima de materiales intermedios, que son estos grises de tonalidad intermedia, lo que van a hacer es acomodarse en esos huecos que dejó la estructura inmediata superior. Y que además, a su vez, va a dejar huecos que van a ser rellenados por la siguiente, el siguiente tamaño de estos 3 que estoy modelizando, que tendría la mezcla, que son los negritos, que siguen rellenando huecos. Y así podría seguir hacia partículas más grandes o hacia partículas más chicas. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo es ahí el máximo aprovechamiento del contacto de partículas. ¿Qué pasa? Como lo que hago es rellenar de la mejor manera posible los huecos, lo que estoy haciendo es tener la curva de máxima densidad. Y esa curva de máxima densidad es la que se puede modelizar a través, por ejemplo, de lo que conozco como la parábola de Fuller, que me dice que el porcentaje, este es un típico gráfico granulométrico en donde tengo en escala aritmética el pasatamiz y en escala logarítmica la abertura del tamiz. Entonces, si yo quiero saber para la curva de máxima densidad, para un tamiz dado, de una abertura dada, cuánto debería ser el pasa, yo lo que tengo es el diámetro, es decir, la abertura del tamiz en que estoy analizando, el D mayúscula, que es el tamaño máximo de la mezcla que estoy analizando, y con esta expresión obtengo el porcentaje que tendría de la curva máxima densidad, que es continua y cóncava hacia arriba. Esa es la mezcla de máxima densidad. De acuerdo a Fuller. Ahora, ¿qué pasa? Después de Fuller vino Bolomy y dijo Bolomy, sí, está bien, pero no es lo mismo si yo tengo el agregado más triturado o menos triturado. Entonces Bolomy le incluyó un factor que va de, ahí como ven ustedes, de 10 a 14, en donde acomoda un poquito las curvas en función del grado de trituración de los agregados. Es decir, distintas conceptualizaciones que llevan a tener una curva de máxima densidad que refleje el concepto que traía Weymouth y que vemos a través del esquema de la izquierda. Eso lo toman las especificaciones técnicas, lo adaptan en un grado menor y generan las curvas límites que yo tengo que atender cuando yo estoy dosificando los agregados. Esto es lo que dice nuestro pliego de especificaciones técnicas, el pliego de especificaciones técnicas de vialidad de la Dirección Nacional de Vialidad del 2017. Ustedes tienen en el manual de carretera, si mal no recuerdo, tienen las especificaciones técnicas de la mezcla, ustedes que, me acuerdo, me parece que se llamaban MAC o algo por el estilo, que va a ser mezcla asfáltica en caliente. Bueno, nosotros se llaman CAC, que es concreto asfáltico en caliente, pero es medianamente lo mismo. Y lo que tenemos es la serie de tamices para los cuales tengo que analizar. Tengo un tamaño máximo o de 12 milímetros o de 19 milímetros y curvas límites para las cuales yo tengo que dosificar agregado grueso, agregado fino, filler y los otros componentes que yo empleé que van a tener, que van a de alguna manera afectar la granulometría para lograr una curva intermedia. Ahora, ¿qué pasa? Este problema que yo tenía acá es un problema volumétrico. O sea, yo lo estoy viendo en 2 dimensiones, pero si le doy la tercera dimensión, este es un problema volumétrico. Ahora, cuando yo voy a la granulometría, tanto aquí como aquí, es un problema de pesos, porque la granulometría se analizan por peso. ¿Qué es lo que está suponiendo esto? De que la densidad de los agregados que yo veo en gris clarito, gris intermedio y en negro, es siempre la misma. Entonces, el problema en volumen lo traduzco en un problema en peso.
para una simplificación. Bueno, esto no siempre es así. Entonces, ¿qué pasa? Las especificaciones técnicas más modernas, no recuerdo si la que tienen en el medio local, pero si no, tómenlo como referencia, dicen, bueno, esto tiene validez, pero siempre y cuando los pesos específicos de los materiales que estás utilizando son medianamente cercanos. Si no son cercanos, lo tenés que ajustar por volumen, tenés que dosificar por volumen. O sea, tenés que afectar por la densidad de los agregados la composición. Entonces, ¿vos qué haces? Tomás un Excel o lo que fuera, ponés la granulometría de cada uno de los materiales, te fijás en cuanto a su densidad. ¿Ven? Esta está por fuera del 0,2 que especificado. Dice, si tiene más de una diferencia, más de 0,2 gramos por centímetro cúbico, entonces tenés que ir a volumen. Esto tiene más de 0,2 de diferencia entre sí los materiales. Este 1219 es una piedra, un agregado grueso que tiene entre 12 y 19 milímetros, 612 entre 6 y 12, 0,6 y así, ¿no? ¿Está bien? Entonces estoy haciendo una mezcla de dos agregados gruesos, un agregado fino, un relleno mineral que es cal. Cada uno con su peso específico, entonces la composición afectada por las densidades de cada material me da una curva en volumen, que es la que tengo aquí. Fíjense, tengo la curva en peso, es esta que tengo aquí, y la curva en volumen es esta que tengo aquí. En algunos se diferencia un poquito, pero en este caso no de una manera muy notoria. Si yo tuviera diferencias más grandes en cuanto a las densidades, posiblemente tendría diferencias más notorias entre lo que tengo como granulometría en peso como la que tengo en volumen. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Es jugar con la cantidad de cada uno de los componentes para sumar un 100%. El CA30 del cemento asfáltico está por fuera, está por fuera del 100% de la mezcla de árido, está por dentro de la mezcla, de la dosificación de la mezcla asfáltica, por fuera de la mezcla de árido. Y entonces lo que hago es ir jugando para lograr una curva que medianamente satisfaga lo de ser cóncava hacia arriba y entrar entre las curvas límites. De esto nuevamente podemos estar toda una clase entera hablando porque hay distintas metodologías de lograr eso. Se puede hacer mediante un modelo de Bailey que se llama, se puede hacer mediante programación lineal para encontrar la de menor costo, la dosificación de menor costo que me permita obtener la curva entre límites y demás, pero bueno, tendríamos que estar muchas horas más charlando sobre esto. Acéptenme que es así y que uno entonces pudo dosificar los agregados como para poder pasar a la etapa siguiente, que es para esa dosificación de agregados establecer el contenido óptimo de cemento asfáltico. Que es lo que voy a establecer mediante el método Marshall, o lo que más comúnmente se conoce como el método Marshall. Yo lo que voy a tener es la dosificación de los áridos, voy a analizar distintos contenidos de cemento asfáltico, por ejemplo, cada 0,5 de cemento asfáltico, muchas veces se analiza entre el 4 y el 6, todo depende de las características del agregado. Hay agregados que son con menor absorción, puede estar entre el 4 y el 5%. Agregados que tienen mayor absorción o que tienen algunas otras características pueden estar en el 5 y pico, 6%, pero no se sale de ese rango lo que sería el contenido óptimo de asfalto. Entonces yo lo que hago es analizar para distinta cantidad de puntos, dependiendo de lo que la normativa me establezca. Muchas veces se hace para 5 contenidos de cemento asfálticos y separados una cantidad dada. Tomo la dosificación de agregados que yo ya tenía, le agrego el cemento asfáltico, mezclo, coloco en un molde y compacto a la temperatura que yo voy a compactar en obra. Eso no se los dije, me parece. Pero si yo estoy elaborando una mezcla asfáltica a 150, 160 grados, la estoy transportando a 150 y la estoy compactando no a menos de 140 grados generalmente. Todo eso depende de la viscosidad del cemento asfáltico. Entonces, bueno, justamente esas temperaturas son las que debo reproducir en laboratorio, tanto para la elaboración de una mezcla como para su compactación con lo que conozco como el compactador Marshall. Ese es un molde con sobremolde, se coloca una cantidad de mezcla, se compacta con una cantidad de golpes,
se da vuelta el molde, se coloca otra vez sobre el molde, se le da otra vez esa cantidad de golpes y se obtiene, desmoldando, una probeta Marshall. La cantidad de golpes tiene que ver con la posición de la capa dentro del paquete estructural, si es de rodamiento o es de base, y puede tener que ver también con el nivel de tránsito que va a soportar. Habitualmente las mezclas asfálticas se analizan con 75 golpes por cara, es decir, 75 y 75, pero hay veces que en algunos casos se lo hace con 50 golpes, 50 de cada lado. Eso se fijan ustedes dependiendo del caso que tienen que resolver. Tienen la probeta y la van a llevar para ensayar Marshall, primero estableciendo condiciones volumétricas y luego estableciendo condiciones mecánicas. ¿Qué es lo que se supone que pasa? Se supone que esa estructura que teníamos nosotros de los agregados, ese esqueleto que es el de máxima densidad, da la fricción de la mezcla. Ahora, ¿cómo resisten los materiales que usamos en pavimento? Mediante dos componentes. Mediante fricción y mediante cohesión. Entonces, ¿qué es lo que hace que se cohesione la mezcla? El cemento asfáltico. ¿Y cómo? ¿Cómo se supone conceptualmente que lo hace en una mezcla asfáltica en caliente, que no es lo mismo que pasa en una mezcla asfáltica en frío? Generando una película que envuelve perfectamente a todas las partículas de agregado. ¿Qué es lo que se dice que tendría que ser? Es que esa película tendría su óptimo para el mejor comportamiento de la mezcla cuando tiene un espesor de 9 micrones. Claro, ¿cómo hacemos para medir si la película tiene 9 micrones? Y más con una metodología inventada hace casi 100 años. Entonces, ¿qué es? De manera indirecta, a través del comportamiento y de datos que se obtienen por cuestiones volumétricas y por cuestiones mecánicas de esa mezcla. ¿Cuáles son esas cuestiones volumétricas? Por ejemplo, el contenido de vacíos que ofrece la mezcla. La mezcla va a tener parte que es completada por el agregado, parte que es completada por el cemento asfáltico, parte que se compone del cemento asfáltico absorbido en el agregado, que no es lo mismo que lo que absorbe de agua el agregado. Comúnmente un agregado que tenga un 1% de absorción en agua, se supone, en rangos generales, tiene un 0,5% de absorción de asfalto, que es lo que está tratando de ilustrar la imagen. No se absorbe todo el asfalto igual que como absorbe el agua, por una cuestión de viscosidad. Uno lo que quiere es que haya la menor cantidad de asfalto absorbido, porque es asfalto desperdiciado, no está formando esa película de 9 milímetros. ¿Está bien? Entonces lo que tengo que hacer es analizar esa absorción de asfalto y analizar que sea medianamente constante para poder estar seguro de que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, para poder establecer eso, lo que hago es medir la densidad de las probetas, que es lo que se conoce como la densidad Marshall, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Esto se puede hacer de un par de maneras, pero es con un canastito en agua, y establecer a través de esa densidad Marshall la cantidad de vacío de la mezcla que tiene, estableciendo la cantidad de vacíos máximo que podría tener mediante lo que conozco como un ensayo de Rice. Entonces yo tengo una densidad Marshall, tengo una densidad Rice, que es la superior, que es la máxima, y la relación entre ambas me da el contenido de vacíos que yo tengo en la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los concretos asfálticos y en las distintas mezclas, se sabe, por una cuestión empírica, porque esto no es más que algo empírico, que si tengo un contenido de vacíos muy bajo, la mezcla asfáltica es muy deformable, entonces no tengo un exceso de asfalto. Si tengo contenido de vacíos muy alto, la mezcla asfáltica es poco durable, porque pueden ingresar agentes externos como el agua, por ejemplo, y afectar la durabilidad de la mezcla. Entonces, voy a tener un rango de vacíos entre los cuales la mezcla es aceptable. Después, ¿qué pasa?
puedo tener ese rango de vacíos porque estén ocupados por buen esqueleto mineral o por asfalto. Entonces tengo lo que conozco como la relación betún-vacío, o asfalto-vacío, pero se la conoce por betún. Entonces betún es lo mismo que asfalto. Entonces la relación betún-vacío quiere decir el porcentaje del volumen que ocupa el asfalto respecto de los que tengo yo de vacío. Y lo otro que también me permite tener una idea empírica de ese comportamiento es lo que conozco como el vacío del agregado mineral. Es decir, yo tengo una cantidad de vacíos que me deja la mezcla compactada. Ahora, si le quito el volumen que ocupa el asfalto, ¿cuál es el vacío que deja? Porque ese sería el vacío que me dejaría el acomodamiento de los agregados. Entonces ese es el vacío agregado mineral. No se hagan problemas porque les estoy explicando algo rapidísimo, algo que lleva más tiempo de explicar y que ustedes en su formación de grado seguramente lo van a ver. Lo importante saber es que tanto para los vacíos como para la relación betún-vacío como para el vacío del agregado mineral hay rangos de aceptación que yo tendría que tener y entonces yo voy a ver para los distintos contenidos, si en el contenido de asfaltos, si me coloco dentro de esos rangos o no. Esto es en cuanto a las características volumétricas que yo le estoy pidiendo a la mezcla. Pero como les decía, también hay en relación a las características mecánicas. Entonces eso se relaciona con el ensayo de Marshall. El ensayo de Marshall, estas probetitas que yo había ensayado y que son de las cuales determiné la densidad, se colocan durante un tiempo dado en un baño de agua a 60 grados centígrados y se ensayan en esas mordazas con una velocidad de ensayo que es de 2 pulgadas por minuto, de manera tal que yo voy midiendo cómo va tomando carga esa probeta a medida que se van acercando los dos componentes de la mordaza, se van acercando y se va incrementando la carga. Y me permiten desarrollar un gráfico como el que tengo aquí a la derecha. Entonces voy tomando carga a medida que va deformando con esa velocidad de ensayo impuesta. Tengo una deformación para la cual se produce la máxima carga, que es lo que se conoce como fluencia o que posiblemente allí en Perú conocen como el flujo. Y la máxima carga a la que se dio es lo que yo conozco como la estabilidad, que puede estar expresada en kilogramos, en newton o en kilonewton. Entonces, del ensayo mecánico de la mezcla fáltica aparecen dos parámetros y que indirectamente me van a decir algo de la mezcla. La estabilidad y el flujo. Entonces yo después voy a tener rangos de estabilidad, o sea, voy a tratar de lograr la máxima estabilidad, porque es lo que me permite tener la idea del mayor aporte vial, estructural, de aptitud vial de la mezcla. Y voy a tener un rango de fluencia dado. Si yo tengo buena estabilidad, pero con baja fluencia, lo que tengo es una mezcla frágil. Si yo tengo una baja estabilidad y alta fluencia, lo que tengo es una mezcla dúctil. Lo que quiero tener es algo intermedio, que tenga buena estabilidad y una fluencia intermedia, que no sea excesiva ni muy poquita, que lo que me da lugar es a una mezcla tenaz, a un material tenaz. Lo que es tenaz resiste a fatiga. Y como esto va a ser una mezcla que va a estar sometida a fatiga, un material que va a estar sometido a fatiga, porque una vez que está compactado está sometido al paso del tránsito, no de una carga máxima estática, sino que de una carga fuerte, pero que pasa de manera reiterativa, yo quiero tener materiales tenaces. Y entonces cuando tengo estabilidades, flujos y relaciones de estabilidad-flujo en un cierto rango de valores, sé que tengo una mezcla asfáltica medianamente adecuada. Entonces, para cada contenido de asfalto yo establezco todos estos parámetros. Dependiendo de lo que me pidan que analice, pueden pedir que analice densidad Marshall, vacíos, relación betún-vacío, vacío de agregado mineral, estabilidad, flujo, relación estabilidad-fluencia, etcétera, etcétera. Entonces, me van a decir, bueno, analice entre tales. Acá estoy viéndolo con vacíos, densidad, flujo, estabilidad,
relación betón-vacíos y vacío del agregado mineral. Entonces tengo estas curvitas. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Seguramente la especificación técnica me lo diga, pero yo voy a buscar tener, si no me lo dice, yo voy a buscar tener buena densidad, un vacío del agregado mineral de al menos un tan valor, o sea, yo quiero estar generalmente del mínimo un poquito más arriba hacia la derecha, quiero tener buena estabilidad y no quiero tener un flujo excesivo, que es lo que tengo aquí. Quiero tener un flujo que no sea excesivo. Entonces yo acá tengo buena densidad por aquí, 6 y pico, buena estabilidad 6 y pico, estoy con 6 y pico por un buen vacío del agregado mineral, tengo buen flujo dentro del rango de aceptación en el 6 y pico, entonces yo diré, por ejemplo, el contenido óptimo de cemento asfáltico es 6,2. Entonces, tratando de que sea el mínimo indispensable, porque el cemento asfáltico es lo que más cuesta en la mezcla, yo así habré diseñado la mezcla asfáltica de acuerdo a Marshall. ¿Qué me decía Marshall también originalmente? Dice, bueno, pero que esa mezcla sea durable, porque vos esto lo estás analizando para el momento inicial de la mezcla, la estás elaborando ahora y la estás ensayando ahora. Pero ¿cómo sabes si es durable? Entonces hacían algo que se conocía como la estabilidad remanente, que trataba de tenerle en el baño ese de 60 grados a las probetas mucho más tiempo, 24 horas, entonces se va perdiendo, va entrando el agua. El agua lo que hace es generar lo que conozco como la presencia, como la adherencia activa. Yo cuando recién genero una mezcla asfáltica, tengo adherencia entre el asfalto y el agregado. Pero al entrar el agua, va a empezar a perderse de esa adherencia porque el agua se empieza a meter entre el agregado y el asfalto. Entonces me queda lo que se conoce como adherencia activa. Esa adherencia activa se tiene que mantener en el tiempo. Y puedo yo, a partir de mismos parámetros Marshall iniciales, tener distinta adherencia activa. Entonces lo que tengo que tener es una estabilidad, por ejemplo, conservada en el tiempo. Entonces yo sé que me conserva la característica en el tiempo. Pero esto, que yo les comentaba como una forma de analizar ese aspecto, ha sido superado por nuevas formas de ensayo, que es lo que da lugar más adelante, ahora en un par de filminas, a lo que conozco como el Marshall complementado. Lo que vimos recién es el Marshall para diseño. Entonces yo diseño una mezcla asfáltica y tengo la forma de poder analizar, de poder tener una dosificación que voy a utilizar en obra. Ahora el Marshall también me sirve para control, porque luego la planta asfáltica va a generar mezcla asfáltica y yo, mediante la misma, trayéndome una muestra de la mezcla, no elaborando en el laboratorio, sino de la planta, la puedo analizar. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero saber? No solamente los parámetros Marshall, sino también saber que se cumplió con los contenidos de cemento asfáltico que yo establecí en la dosificación y que se cumplió con la granulometría de los agregados que yo había impuesto. Entonces, para eso existe el complemento. Cuando yo analizo la mezcla asfáltica para control, para su control, mediante metodologías de establecer el contenido de cemento asfáltico. Acá les muestro tres. Este es el Abson más una centrífuga de vaso, esta es la centrífuga de platos, este es el horno de ignición. Son ensayos que me permiten establecer cuánto de asfalto tenía una mezcla que se elaboró en la planta. Y entonces yo así diría en una especificación técnica, bueno, respecto de lo que yo te había dado como dosificación óptima, vos podés estar un 0,2% por abajo, por encima. Si estás por fuera, te aplico una multa o te rechazo la mezcla, ¿está bien? Y la granulometría pasará lo mismo, voy a darle una tolerancia respecto a lo del diseño. Entonces, si cumplo con la granulometría, cumplo con el contenido de cemento asfáltico y cumplo con los parámetros volumétricos y mecánicos de Marshall, la mezcla asfáltica que vos estás produciendo para mi obra, por decirlo de una manera, es la mezcla asfáltica que yo había diseñado. Todo depende del rol que nos toque jugar. Pero, como les decía, Marshall, muchos años atrás, era lo que se podía hacer en ese momento, se vio que podía ser mejorado en cuanto a su aplicación. Entonces los distintos países que siguen utilizando Marshall como metodología de diseño fueron implementando
algunos ensayos adicionales más que nos permiten tener un mayor grado de certeza respecto a la mezcla fáltica. Muchos de esos que miden propiedades de manera directa y otros que siguen midiéndolas de forma indirecta. La idea se supone que es que en un futuro lo que vamos a tener son formas de análisis, que es lo que intenta hacer SuperPave, pero no con todo el éxito que ellos dicen que tienen, formas de análisis que me permitan medir de manera directa comportamiento de la mezcla fáltica. O sea, que me permitan poder diseñar por una mezcla fáltica por el comportamiento exacto que va a tener luego en la obra. Esto es ir arrimándose un poquito a ese concepto. ¿Qué puedo tener entonces como análisis complementario? Acá viene el concepto de la concentración crítica. Estos ya son conceptos más elevados los que les voy a estar comentando ahora. Entonces, tengo el Marshall y tengo la mezcla fáltica. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero tener, el cemento asfáltico es viscoelástico, por lo tanto, en ese espesor de los 9 micrones que yo decía que es el óptimo, es una cuestión teórica, se comporta como un lubricante de las partículas para que lo que yo obtengo como mezcla fáltica no sea frágil. ¿Está bien? Como es viscoelástico, la parte elástica me ayuda a la cohesión, pero tiene una parte viscosa, que me da ese efecto semilubricante, digamos. Si yo quiero usar un cemento asfáltico muy viscoso, lo cual es bueno para que no se forme la mezcla asfáltica, lo que le estoy dando es cierto grado de fragilidad a la mezcla. Ahora, ¿qué se ha descubierto? Se ha descubierto que las partículas muy, muy finitas, las del relleno mineral, se meten en esa película de asfalto que yo estoy analizando. De manera tal que lubrican el asfalto. O sea, las partículas muy finas del relleno mineral aportado por los agregados o por el relleno mineral de aporte sirven de lubricante para el cemento asfáltico sin la necesidad de utilizar un cemento asfáltico de menor viscosidad. A ver si soy claro. Yo puedo usar un cemento asfáltico de alta viscosidad, lo cual es bueno para que resista mejor, pero gracias a que utilicé el relleno mineral que sirve de lubricante dentro de la película de asfalto que rodea los agregados y que de alguna manera es como si me bajara la viscosidad que tiene el asfalto para que sea, en resumen, una mezcla asfáltica más durable, más resistente, pero menos frágil. ¿Está bien? Entonces, más contenidos de estas partículas finas en esa película de asfalto me permitirían mayor de ese poder que estamos, entre comillas, hablando de lubricante. Sería adecuado, ¿está bien? ¿Hasta cuándo? Hasta que las partículas empiezan a tocarse entre sí, porque donde esas partículas chiquitas empiezan a tocarse entre sí, se empiezan a intertrabar nuevamente. Entonces, tengo que tener mayor contenido de esas partículas finas es bueno para la mezcla, pero tener muy alto ya es malo, porque la fragiliza de repente. Eso es lo que entiende la concentración. Yo les decía, la concentración crítica es el máximo, es el mínimo, es el acomodamiento, el máximo volumen de mínimo contacto de las partículas. Esto lo que se hace es a las partículas hacerlas flotar y dejarlas decantar, y entonces cuando se tocan con el mínimo cantidad de puntos de toque, que es lo que me da la gravedad. Si yo tengo una concentración volumétrica en la mezcla de esas partículas menor que esa, la crítica, yo lo que voy a tener es entonces algo que se comporta lubricando bien. Si es muy menor, me está faltando poner un poco más de esas partículas para aprovechar ese poder lubricante. Y si es mayor que la crítica, entonces lo que tengo es una mezcla rígida. Este es el concepto de concentración crítica y en realidad es el concepto de respetar una relación volumétrica de los finos respecto de la crítica menor de 1. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Yo sé que puede ser bastante complicado lo que les acabo de comentar. Espero que no tanto, o espero que al menos a alguno de ustedes le deje, posiblemente si es que no lo conocían ya el concepto, ahí
una puerta abierta como para decir, a ver, voy a estudiar un poquito más de esto, a ver si puedo entender lo que me quiso decir esta persona cuando me explicó lo de la concentración volumétrica y la concentración crítica. Digamos que tiene que ver con los contenidos mínimos y máximos que yo puedo utilizar del relleno mineral en un concreto asfáltico para aprovecharlo del mejor modo posible. Entonces, eso es algo que me complementa a Marshall. No me lo dice Marshall, qué es lo que pasa con la concentración volumétrica. ¿Qué otra cosa me puede decir de mejor manera otros ensayos? Por ejemplo, esto que yo les hablaba recién de la durabilidad a través de la estabilidad remanente que se hacía antes con Marshall, fue mejorada mediante lo que se conoce como el ensayo de Lotman modificado, que es a esas probetas que antes las envejecíamos solamente con temperatura, ahora se las envejece en el Lotman modificado con vacío, generando vacío y también con un tema de temperatura. Entonces se envejecen de otra manera y en vez de estudiárselas en cuanto a la estabilidad Marshall, se la estudia a través de la resistencia a tracción indirecta. Entonces, ¿qué es lo que van a ustedes encontrar seguramente en una especificación técnica? Es que la mezcla tiene que tener una resistencia conservada de al menos el 80%. ¿Qué significa eso? Que la resistencia a tracción indirecta de la mezcla de las probetas, una vez que fueron envejecidas, tiene que ser al menos el 80% de la resistencia a tracción indirecta de la mezcla sin envejecer. Entonces uno sabe que esas propiedades iniciales que tenía la mezcla se van a mantener en el tiempo. ¿Qué otro parámetro yo puedo estar analizando? Por ejemplo, la potencialidad de deformación plástica. Está bien, es una mezcla que cumple con los parámetros Marshall y demás. Ahora, ¿qué tan deformable es? ¿Qué tan factible es que esta mezcla genere roderas en el tiempo? Bueno, en Perú, cuando se ha especificado esto, se ha especificado con un ensayo que se conoce como la rueda de Hamburgo, que en cierta manera entiende sobre esto y que lo hace con unas probetas que se colocan bajo agua. En Argentina y en otros países, o sea, eso de la rueda de Hamburgo claramente viene de Hamburgo, el desarrollo, y se usa en varios países. Otros utilizamos lo que se conoce como el Wheel Tracking Test. Medianamente las dos me tratan de decir más o menos lo mismo, que es el ensayo de rueda cargada. Esto lo que hace es la rueda circular por encima de una probeta de la mezcla y uno va viendo la evolución de cómo se va huellando, es decir, cómo va generando la rodera, y en función de la pendiente con la que se ha huellado y la cantidad de agüellamiento que se tiene, se pueden imponer límites para esas mezclas. Entonces, en la etapa de diseño, yo puedo establecer los valores límites de la pendiente de agüellamiento y del agüellamiento en sí para diseñar una mezcla y puedo corroborar que se cumplan con la dosificación óptima, por ejemplo. Pero además este ensayo, que es lo que trata de ejemplificar esta fotito de abajo, se puede realizar con la mezcla ya colocada, que ya se colocó en obra. Se pueden extraer testigos mediante una metodología que hay, que es bastante sencilla, se trae la muestra y se ensaya en laboratorio y se sabe si esa mezcla que ya está colocada en la obra responde al potencial de agüellamiento que se había supuesto el laboratorio que iba a tener. Lo que estamos viendo a la izquierda es el roller compactor, que es el compactador de la mezcla para simular la compactación en obra. Entonces la probeta que yo estoy analizando se supone está compactada como estaría compactada en obra. Es un ensayo que me permite ver eso. Nuevamente, en la rueda de Hamburgo, que posiblemente en el medio local de ustedes hayan visto alguna vez, mide algo más o menos similar, pero ante la presencia de agua, o sea, que mide también de una forma más agresiva. Es un poquito más completo que el wheel tracking, pero bueno, nosotros en el medio local lo que tenemos es especificado el wheel tracking. ¿Qué otro aspecto? Yo tengo una estabilidad Marshall. Ahora, estabilidad Marshall en kilogramos. Generalmente esa estabilidad Marshall, mediante alguna elucubración, la termino transformando en algún parámetro de respuesta. Pero esa estabilidad es dos mordacitas a 60 grados, avanzando 2 pulgadas por minuto, y es una carga. Es una carga, sí, pero no me dice absolutamente nada de la carga que tiene la mezcla asfáltica en el pavimento. Si yo quisiera saber exactamente cómo se comporta estructuralmente, lo que podría hacer es determinar el módulo de respuesta que tiene.
Y ese módulo de respuesta, con el cual podría hacer después cálculos a partir de módulos, es un módulo que se da ante una solicitación dinámica, porque el tránsito genera el pasaje de las cargas genera una solicitación dinámica sobre la mezcla. De esto podríamos estar hablando un rato largo nuevamente. Pero digamos que es un pulso de carga lo que yo obtengo en la mezcla fáltica. Eso da lugar a distintos módulos de solicitación dinámica respecto a la mezcla. Están los módulos resilientes, está el módulo dinámico, está el módulo de rigidez. No les quiero complicar la vida. Lo que les estoy mostrando acá es, y para no complicárselo mucho con el tema de frecuencia y demás, es mostrarles que a una temperatura dada, yo podría con un equipo estar estableciendo el módulo de respuesta que yo tendría para una velocidad dada también del tránsito respecto de una mezcla. Entonces, si ese módulo me satisface, sería el módulo que yo podría utilizar, por ejemplo, para una verificación estructural de lo que tengo como pavimento en función del material que he diseñado de una forma directa y no de una manera indirecta como lo haría con la estabilidad. Entonces puedo tener especificado al menos un módulo de respuesta o curvas de los módulos de respuesta, que es lo que se conoce como curva maestra, que me llevaría un rato largo comentarles, pero para que sepan más o menos de qué se trata. Entonces yo podría tener también algo especificado en tal sentido. Puedo tener especificado entonces la respuesta modular. Mayor respuesta modular, posiblemente mejor, no necesariamente. Tener lo máximo que deforma a altas temperaturas generando rodera o agüellamiento. Ahora, ¿y cuántos ciclos de carga? Porque el test de Lodman, que era el de envejecimiento, me analiza cómo envejece con el agua, pero ¿cómo envejece esta mezcla respecto de los ciclos de carga? Bueno, eso lo podría estudiar mediante ensayos de fatigas. El ensayo de fatiga por excelencia es el de la viga de 4 puntos, que me permite ver cómo esa mezcla fáltica va perdiendo respuesta modular y a medida que va perdiendo respuesta modular llega a su fatiga. ¿Está bien? Entonces ahí lo que intenta mostrarle el grafiquito es una mezcla modificada y una mezcla fáltica convencional, como para una misma deformación específica, es decir, para decirlo de un mismo modo, para una carga dada, no es exactamente eso, pero es como una carga dada para una estructura, resiste más cantidad de pasadas la que tiene asfalto modificado que la que no. Cuando estudien ustedes esto en lo que les toque como materia y estudien en la guía ASTO 93 para diseño estructural, que es la que se utiliza allá, van a ver que hay algo que no les va a cerrar respecto de esto, de la mezcla convencional y modificada. No me voy a meter en eso porque es para hablar largo y tendido, pero nos lo dejamos anotado ahí como para en algún momento hablarles sobre las mezclas modificadas y las convencionales, cómo es que se consideran los métodos de diseño estructural de una manera diferente. Entonces, estos son parámetros que me permiten mover la vara para obtener un nivel de diseño estructural mucho mejor de lo que estoy utilizando muchas veces convencionalmente. Estos equipos son caros, son complicados de hallar, no están disponibles en muchos lados, por eso muchas veces el ensayo de fatiga se puede hacer de una manera indirecta mediante ensayos estáticos, como es el caso del NFlex, que es un ensayo bastante sencillo de tracción indirecta, pero que me permite analizar la fragilidad de la mezcla mediante la aplicación de derivadas integrales. Yo creo que en los últimos, ya hace 20 y pico de años que me recibí, y desde que me recibí, las únicas veces que utilicé derivadas integrales ha sido como para este ensayo, en donde vos estableces la fragilidad de la mezcla y estableces la tenacidad de la mezcla. Y como relación entre tenacidad y fragilidad, podés saber entre distintas mezclas cuál va a ser más resistente a la fatiga. Da todo como para hablar un rato largo también de esto, pero que sepan que hay distintas formas alternativas, aún en el marcha complementado, de poder tener una idea respecto de parámetros que podrían ser de interés. Y así, por ejemplo, en sectores, en lugares en donde hay muy bajas temperaturas, también se podría, así como en lugares en donde hay altas temperaturas, analizo qué es lo que pasa en cuanto a agüellamiento, a rodera, con el Wiltra Quintejo o la Rueda de Hamburgo. En otras zonas en donde hay temperaturas muy bajas, lo que quiero saber es qué pasa con esa mezcla para la fisuración térmica. Entonces hay ensayos que se pueden establecer en marcha complementado
para ensayar a muy bajas temperaturas las mezclas. Por ejemplo, a 5 grados, a menos 5 grados centígrados, resistencia a tracción indirecta, hay ensayos que me permiten entonces en forma relativa o con valores de aceptación complementar el Marshall respecto de ese aspecto. Y para ir cerrando ya lo que les tenía para comentar, y que creo que estoy bastante bien con el tiempo, les quiero decir que todo lo que hemos visto para concreto asfáltico en caliente se reproduce de una manera bastante cercana en lo que son los concretos asfálticos en frío, que pueden ser elaborados también en planta, como estamos viendo ahí, y muchas veces se elaboran y se van dejando y se van almacenando para después llevar a la obra. Son plantas más chiquitas, pero incluso son mezclas que se mantienen en frío días, meses incluso, y luego se pueden llevar a la obra y colocar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno la analiza en el laboratorio, ya no la analiza con el Marshall convencional. O las cura, o le saca el agua calentándolo y los analiza con el Marshall convencional, que hay en algunos países que se hace así, mediante una metodología que se desprende de una metodología francesa, o se la puede hacer con un procedimiento que nosotros tenemos desarrollado aquí, que fue de una vialidad provincial y luego nosotros hicimos el procedimiento, que es con un molde perforado en donde se compacta la mezcla cuando ya está por romper, la emulsión asfáltica en un momento rompe y libera el asfalto, y entonces lo único que sale es, por esas perforaciones del molde, agua. Entonces uno moldea probetas Marshall, que luego son curadas y demás, pero para concreto asfáltico en frío. Digamos que medianamente es lo mismo. Lo que pasa es que el concreto asfáltico en frío no sucede esto de que el asfalto genere la peliculita que rodea todos los agregados, sino que lo que hace el asfalto es generar un mastic entre la parte fina y el asfalto que hace como una masa que le da contención a la estructura del agregado. Después con el tiempo, con la temperatura, con la incidencia solar y demás, eso se supone que medianamente se va empezando a aparecer lo que es una mezcla asfáltica caliente. Pero desde un principio no. Y en relación a ese concreto asfáltico en frío, comentarles, hacerle un poco de propaganda de lo que está haciendo uno. Nosotros estamos desarrollando un agregado artificial para hacer concreto asfáltico en frío, que es un agregado que realizamos, que es el que ven ahí en pantalla, que realizamos a través de la mezcla de residuos poliméricos, residuos plásticos domiciliarios, en este caso es polipropileno, con suelos, y generamos una piedra artificial que es apta para ser utilizado en concreto asfáltico en frío, o sea, en mezclas asfálticas en frío para pavimentación de ciertas vías, vías de bajo volumen de tránsito, que nos ha permitido obtener un premio en Italia y un premio acá en un concurso nacional, y que lo hemos podido publicar en revistas bastante importantes, que lo estamos patentando y que le queremos dar el mayor grado de divulgación posible, a ver si lo podemos llevar de nuestra escala de laboratorio a escala en obra, porque no les estoy mostrando fotos de obra de este material porque todavía no logré poder llevarlo a escala de obra. Entonces, oportunidad que tengo de hablar, oportunidad que aprovecho como para comentar un poquito sobre esto. Y antes de pasar a las consultas que pudiera haber, les quiero agradecer por estar ahí, por haber escuchado. A los que quedaron, en algún momento vi que había algunos más, pero quedaron bastantes todavía. Les dejo ahí la idea de que podamos estar en contacto a través de LinkedIn. Si es una red que no, en la cual no están, les recomiendo que estén porque es muy útil para la parte profesional. Estemos de contactos ahí, me buscan como Julián Rivera y seguramente vamos a poder contactarnos. Otra red que es interesante analizar es ResearchGate, ResearchGate, la puerta de la investigación, en donde es un repositorio en donde uno puede volcar los trabajos y nos podemos leer unos a otros respecto de lo que estamos produciendo. Entonces, la mayoría de lo que he escrito está volcado ahí, así que también estemos de contacto de Sergey, y como para poder seguir el día a día de lo que uno va generando si les es de interés. También está el repositorio de la universidad a la que yo pertenezco, como ya les comentó el compañero, a la Universidad Tecnológica Nacional aquí en Argentina, y hay un repositorio institucional abierto en donde están no solamente los trabajos míos, yo soy el director del LEMAC, que es el Centro de Investigaciones, entonces todas las personas que trabajan conmigo y a mis compañeros, a los cuales si hay alguno les mando el saludo, también vuelcan ahí toda la producción que tenemos en conjunto de manera aislada, entonces para que puedan entrar y vernos ahí como LEMAC o como los que están en mi persona.
en el Google académico otro tanto. Eso es una recomendación. Ustedes que están estudiando, aprendan a buscar referencias desde ya esta etapa, no en el Google nada más, sino en el Google académico, que les va a permitir entrar a publicaciones de mayor calidad, no de la más alta calidad, pero sí de mejor calidad. Entonces, en vez de poner a buscar trabajo, o sea, mezcla fáltica de tal característica para poder enterarse de eso, en vez de buscarlo en el Google, pongan Google académico, entran en el Google académico y lo buscan ahí y van a encontrar documentación de mejor calidad. Y también les dejo el correo personal, no el institucional, para cualquier otra consulta que se quiera hacer, que quede por fuera, o comentario, o propuesta, o lo que quiera. Dejo de compartir y quedo a disposición entonces de ustedes para lo que quieran comentar.